Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, cinéfilos de Jalisco Radio? Estamos con ustedes todavía con el recuerdo de la entrega de los Arieles el sábado pasado, que es un momento importantísimo para nuestro país, para el cine mexicano, porque nos muestra un poco por dónde van las tendencias, por dónde van no solo las películas y quiénes son los directores del momento, pero también un poco qué películas y por qué temas llaman la atención en esa época del país que estamos viviendo, en la pandemia todavía, que ya está aflojando un poco, pero no ha cesado, y sobre todo en una especie de pausa, porque cuando empezó eso, en marzo del año pasado, de repente, ¡pum!, estaba todo en pausa, las realizaciones se pararon, no había cosas nuevas en las pantallas, hasta que empezó otra vez a arrancar muy lentamente. Pues en ese año y medio, estuvimos sobre todo pegados en la pantalla de televisión y también de nuestras computadoras viendo cine para no perder el hilo. Y lo interesante es que también un poco el confinamiento nos ayudó a llenar huecos de nuestra cultura cinematográfica y veíamos cosas que desde hace mucho queríamos volver a ver y las encontramos en streaming. Pero aquí estoy con Hammurabi Hernández para empezar hablando un poquitito de los Arieles, la entrega de los Arieles el sábado pasado, y después también platicar con el programador del FIC, que también empieza, ya está a la vuelta de la esquina, y también hablar de una película que está en cartelera y está en streaming, y también creo que el mismo sábado, el viernes en San Sebastián, ganó un premio muy importante que es Noche de Fuego. Hammurabi, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan de nueva cuenta aquí en La Ventana Indiscreta? Una ceremonia bastante diferente en comparación al año pasado. Sí, de por sí el año pasado pues fue curioso ver estas ceremonias en televisión en donde cada nominado y cada invitado estaba en su casa y desde una pantalla de computadora estaban al pendiente de si iban a ganar o no. Pues digamos fue una ceremonia diferente en el sentido de que no hubo ceremonia propiamente, sino más bien simplemente se dieron a conocer como los ganadores, y fue una especie como de desfile de menciones en donde, digamos, de manera como bastante breve y rápida iban diciendo, ahora ganó tal película, y ahora ganó tal película, y ahora ganó tal película. Fue padre ver los clips de las películas porque ayudan como a recordar por qué, en dónde están como los valores cinematográficos de cada una de las nominadas, en el sentido de ver, pues realmente reconocer en dónde está la cualidad artística del sonido, de la edición, de la fotografía. Y ya hasta después, una especie como de programa secundario, pues ya hubo como reacciones o comentarios o, digamos, felicitaciones como a los ganadores, ¿no? Pero sí se extrañó como esta idea, digamos, este formato de ceremonia, por lo menos de saber, bueno, pues sí hay como cierta energía, pues, en ver la reacción en vivo de quien gana, ¿no? Eso, digamos, creo que es como de lo más rescatable de las ceremonias y aquí no las vimos. Y pues se cumplió pues lo que pues era un poco lo esperable, que sin señas particulares pues obtuviera pues la mayor parte de los premios de los Arieles de este año. Sí, hay que hablar de las que ganaron. Hammurabi, claro que sin señas particulares, pues estábamos esperando algo fuerte, pero tan fuerte tampoco. Yo sí pensé que iba a ser un poquitito más equilibrada la cosa, pero hay dos cosas de lo que me gustaría hablar para empezar. Vi muy larga
el In Memoria, esa edición donde vemos a todos los personajes del cine que murieron en un año, y entonces me pareció extremadamente larga, no terminaba y no terminaba, y ahí pasaban directores, sonidistas, editores, actrices, actores que perdimos en ese año, y dije, ay, sí, que desde el Duc hasta muchísima gente que en ese año ya dejó de trabajar y enriquecer el cine mexicano, pero que lo había enriquecido antes, ¿no? Eso. Y lo segundo, los 2 Arieles de Oro, uno para Fernando Cámara y para Ofelia Medina. Quisiera empezar con el de Ofelia Medina. Tú la viste, la conocemos, tiene un estilo muy, muy especial de estar frente a la cámara cuando no está en el rol de un personaje. De esa mezcla de mujer ingenua, un poquitito infantil, pero también muy activista. También ayer se la vimos, y el mismo discurso que ella primero grabado y después ya leído hizo. Me pareció, para criticar algo de la ceremonia, me pareció demasiado que primero los grabaran con un discurso y a la mera hora de entregarles ahí en vivo, bueno, frente a la cámara ya del estudio, el famoso, a mí me gusta la estatuilla que les entregan, me gusta porque es como si volara el hombre a la fantasía. A la hora de la entrega, ella hizo otro discurso largo con muchos nombres, y sobre todo también se trajeron de Oaxaca una colaboradora de ella en proyectos de pueblos originarios, y eso yo lo sentí bastante forzado. No sé qué pienses tú. Lo de Fernando Cámara me pareció muy como es él, buenísimo sonidista, ha trabajado en películas norteamericanas, mucho en cine mexicano. A nosotros aquí nos acompañó en Doña Erlinda y su hijo, incluso ahí fue, pues creo que ya lo dije en otra ocasión, fue mi jefe porque me tocó hacer claqueta, y entonces él me enseñó cómo hacer la claqueta, esa clic con la claqueta, para que después el sonido se editara junto con la imagen. Y pues una especie de Santa Claus, Santa Claus sonidista del cine mexicano e internacional. Me dio mucho gusto verlo, y verlo también tan entero, y con un discurso muy, muy técnico, muy claro, que me gustó. ¿Cómo viste tú a Ofelia y cómo viste a Fernando Hammurabi? Bueno, habrá que resaltar que fueron los únicos que dieron discursos en la ceremonia, y obviamente pues eso rompía un poco el ritmo de las entregas. Yo resalto el de Fernando, ¿no? O sea, en el sentido de, pues, como la entrega, el compromiso que tenía, ¿no? O sea, recuerdo que había comentado que tenía que usar el dinero para comprar micrófonos en lugar de para su familia, ¿no? Pero pues es parte como pues del cierto compromiso de mucha gente que está involucrada en el cine. Si es, pues, pues esos recursos son necesarios, y esos reconocimientos también como a estos personajes que no necesariamente están frente a la cámara, sino detrás de ella, también es importante en los Arieles. Habrá que resaltar también que hubo presencia ganadores jaliscienses en los Arieles, en particular la Sofía Rosales, que ganó cortometraje de animación por La Casa de la Memoria, que fue el cortometraje que comentamos la semana pasada. Esperamos que pues podamos verlo pues ya digamos de manera disponible, de forma más abierta. Lo pudimos ver hace unos meses como en Filmin Latino, pero ojalá lo vuelvan a poner. Y que bueno, ahí algunas películas pudieron como ganar otros premios, entre ellos Los Lobos, que hubiéramos querido que ganara más premios, pero ganó el de coactuación femenina y el de mejor música para Kenji Kishi, que estuvo con nosotros aquí en el programa, ¿no? Entonces nos da gusto que, aunque, bueno, no sé si la palabra o la expresión sea, aunque sea ganaron esos premios, pero tuvieron como presencia entre los ganadores de los Arieles. Son premios muy importantes, Hammurabi, nuestro radio escuchas. Por el otro lado, sí creo que Los Lobos tiene una cualidad de guión y de realización
y de actuación, los dos niños, y aquí coactuación sí ganó una actriz china, que me gustó mucho en la película, pero también creo que se lo hubiera ganado la protagonista también. Pero son años a veces que dan como un tema, ¿no? Y ese año el tema fue las preocupaciones sociales y de feminicidio y de desaparecido que tiene el país, y las películas que ganaron fuertemente como Sin Señas Particulares, y también por ahí el Baile de los 41, que ganó varias, y seguramente también Selva Trágica, tienen ese matiz, ¿no? De denunciar algo social, preocupaciones sociales que tenemos en nuestro país. Yo creo que eso fue un poco, no una consigna, sino una temática como obligada en ese año, por la que Los Lobos, que es una maravillosa película, muy profunda, muy bien hecha, de Samuel Kishi, no ganara. El premio para el cortometraje de Sofía Rosales, qué gusto, porque es su primer cortometraje y me da mucho gusto que pues está enriqueciendo nuestro gran grupo de artistas de stop motion, de directores de películas de animación stop motion aquí en Guadalajara. Pues el Ariel se viene a Guadalajara, y la Ariel se viene nuevamente al stop motion nuevamente, como desde hace muchos años, salvo un año en medio, a Guadalajara, y pues un enorme orgullo y muchas gracias a ellos. ¿Qué te parece si nos despedimos de lo de los Arieles? Seguramente seguiremos hablando de ellos varias veces. Vamos a escuchar de la banda sonora Los Lobos de Kenshi Kishi, una composición que integra a esa banda sonora, que es una banda sonora muy, muy bien hecha y una música maravillosa. Ahora ya ganadora del Ariel. Ya ganadora del Ariel. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. ¿Qué tal? Estamos de vuelta y estamos en el segundo bloque con un invitado de honor. Fue muy difícil traerlo en esos momentos, justo unos días antes del inicio de nuestro festival, que siempre, como ustedes imaginan, es un montonal de trabajos y de pendientes y de cosas que no funcionan y otras que sí, los nervios al rojo vivo, pero no, nos trajimos aquí para ustedes al director de programación, Pavel Cortés. Pavel, pues bienvenido aquí, qué bueno y muchas gracias por hacernos un tiempito.
No, muchas gracias a ustedes, Anne-Marie. Buenas tardes, a Murabi, muchas gracias. Te faltó agregar que somos colegas, Anne-Marie, porque gracias a toda esta ardua labor de la programación, tú que formas parte de este comité de selección, tanto de la competencia de largometraje iberoamericano como de la competencia mezcal, bueno, pues sabes bien la larga trayectoria, ¿no?, que hemos transitado para llegar a este punto. Muy felices de presentar una edición número 36 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, espléndida, diría yo. Inauguramos en estos próximos días con Le Dune, ¿no? Una película muy esperada, ¿no?, durante todas estas épocas pandémicas. Y bueno, como tú bien lo sabes, ¿no?, porque como comentaba, formas parte de este comité de selección, unas competencias espléndidas, ¿no? Entonces, muy contentos, muy emocionados, en cuenta regresiva, ya a nada, ¿no?, de que esto inicie, pero pues muy contento de poder compartir todos estos detalles con ustedes. Muchas gracias. Pavel, tú como, digamos, tú eres de veras hijo del cine tapatío. Sí. Estudiaste licenciatura en artes audiovisuales, después la maestría, y trabajaste con el FIC, estuviste en Talents, también ya fuiste de jurado a otras partes del mundo, director de Premio Maguey, como que estás absolutamente metido con toda tu pasión en todo eso, ¿no? De veras, bienvenido, estamos muy contentos de que estés dirigiendo ya programación en general, que sí es un paquete, ¿eh? Pensábamos que ese año, por el segundo de la pandemia, no nos iba a llegar más que a cuentagotas y no llegó a raudales. Ficciones, documentales, cortos y largos, y escoger de ahí. Yo sí tengo que admitirte que después de ver tantas y tantas y tantas películas, que es mi trabajo como seleccionadora previamente, sí, la frustración es de ver en programación nada más 5 en mezcal, ficciones, y 5 en ibero. Sí es una pequeña frustración porque ¿dónde quedaron todas las demás que también me encantaron? Pero esperemos que durante el año podamos verlas en las pantallas. Y a lo que también te trajimos es que a ver cómo quedó para ti la competencia, las distintas partes. Danos un panorama general, por favor, como una especie de brújula para alguien que le tiene muchas ganas el FIC, pero también tiene miedo de perderse. Sí, y lo mencionas y es muy atinado tu comentario, porque la verdad es que somos muy privilegiados, ¿no?, de tener un festival de estas dimensiones y de esta magnitud en nuestra ciudad, ¿no? Yo por un lado soy amante del cine, pero por otro lado también amo profundamente a nuestra ciudad, ¿no? Y es un privilegio que Guadalajara sea el punto de encuentro cinematográfico de un nivel, de un festival de este nivel y de esta trascendencia en un contexto internacional y obviamente iberoamericano, ¿no? Como bien mencionas, es una labor muy compleja la de curar todas estas competencias, ¿no? La de elegir y descartar películas. Me siento muy orgulloso y muy agradecido, ¿no?, con todos los que han acompañado este proceso, porque efectivamente tener la responsabilidad de estas secciones es algo complicado, ¿no? De entrada, justo como lo mencionabas, porque la labor que hacemos de visionado es muy extensa, pero sin duda creo que las competencias, ¿no?, que integran esta edición número 36 del festival son espléndidas. Partimos, ¿no?, del hecho de que tenemos un invitado de honor como Guatemala, que es un ejemplo claro, ¿no?, de esta transformación cinematográfica en un contexto latinoamericano y de cómo cada vez estas dificultades, ¿no?, de hacer buen cine que delimitaban una zona geográfica, hoy gracias a la tecnología digital eso queda atrás, ¿no? Y es fascinante ver cómo estas cinematografías hasta hace muy poco tiempo marginadas o relegadas se posicionan, ¿no? Se hacen presentes, nos sorprenden con discursos maravillosos, ¿no? De latitudes donde no nos imaginaríamos que existen estas propuestas fílmicas, ¿no? Entonces, bueno, de entrada celebrar
a Guatemala, ¿no? Como país invitado de honor, hacer la recomendación de que revisen el programa que estamos presentando, ¿no? Hay casos muy renombrados, ¿no? Como el caso de Jairo Bustamante, ¿no? De quien estaremos presentando La Llorona, pero la verdad es que la curaduría guatemalteca vale la pena que se den, ¿no? La oportunidad de analizarla y ver si hay opciones que les parezcan importantes. Y bueno, efectivamente el FIG es un monstruo de festival, ¿no? Pero en el buen sentido de la palabra. ¿A qué me refiero con esto? A que es un festival diverso, es un festival incluyente, es un festival donde todas las diferentes propuestas contemporáneas cinematográficas tienen cabida, ¿no? Entonces, en ese sentido, partiendo a lo mejor de lo que nos es más cercano, ¿no? Haría, ¿no? Partiría de lo que es nuestra competencia Mezcal, que además es el premio a nuestro cine, Al ¿no? gordo, sí. Ajá. Sí, y que además también en esta ocasión, tú mejor que nadie lo sabrás, Anne-Marie, replanteamos, ¿no? Lo que es este concepto de cine mexicano, ¿no? Y que además obedece a una realidad muy compleja, donde estas fronteras, ¿no? Prácticamente nos resultan invisibles, ¿no? Y donde muchas veces lo que no consideraríamos como mexicano lo es, ¿no? Y es motivo de orgullo y es motivo de celebración y también habla de nosotros quizá desde una realidad un poco más lejana, ¿no? Pudiéramos considerar, pero que al final, pues como habitantes de un mundo global, es también muy cercana, ¿no? Entonces, Claro. en el caso particular de Mezcal, la competencia es espléndida, ¿no? Tenemos el caso de Gigantes, dirigido por una joven directora española, ¿no? Que también eso llama la atención, ¿no? Como una directora española compite por un premio mexicano y bueno, es donde esta complejidad, ¿no? O esta maquinaria que es el cine nos demuestra que no nada más pertenece a un lugar en específico, en este Claro. caso es una Sí. producción mexicana, ¿no? Que además está filmada en México, en el norte de México, y que bueno, vuelvo al punto, ¿no? De que es un replanteamiento de lo que es el cine mexicano, ¿no? Está el caso de Plaza Catedral, que es una película filmada en Panamá, pero que es protagonizada por una actriz mexicana, por una espléndida actriz mexicana, diría yo, que es Ilse Sala, ¿no? Y que es además una historia que pudiera ser también Veracruz, ¿no? O cualquier puerto sin ningún problema, ¿no? Puerto Vallarta, ¿no? Por decir algo. Entonces eso también nos demuestra que son historias universales, ¿no? Está el caso de una película que se llama El Comediante, ¿no? Que es una producción de Netflix, que me encanta, que replantea el sentido de la comedia, ¿no? O lo que nosotros entenderíamos como un género cinematográfico de comedia, ¿no? Entonces le da la vuelta, lo replantea, efectivamente parte de la comedia, pero incluso yo me atrevería a decir que hay que pasa, ¿no? Por la tragedia y tiene tintes también de un melodrama muy profundo, ¿no? Entonces, de verdad es que el cine se está replanteando, ¿no? Está transformándose, está mutando, ¿no? Hacia nuevas realidades y hacia nuevos paradigmas. Tenemos también el caso de dos películas que además son jaliscienses, bueno, tres, pero son dos ficciones y un documental. Y un documental. El caso de Domingo, que además es producción 100% jalisciense, ¿no? Además de mexicana. Y el caso de Poderoso Victoria, que también es de un director jalisciense. Y bueno, un documental que es filmado en Jalisco, que es muy entrañable, ¿no? Para nuestra sociedad zapopana, sobre todo, ¿no? Que es La Llevada y la Traída, y que además es un documental que dirige la señora Ofelia Medina, que bueno, pues es una gran actriz y que además estará siendo homenajeada en los Arieles de esta edición, ¿no? En este 2021, con uno de los máximos galardones. Entonces, ya de entrada, la cita en relación al cine mexicano es obligada, ¿no? Después del cine mexicano y en este mismo contexto de lo que ofrecemos año con año, pues estarían las galas a beneficencia, ¿no? Que además también
es muy importante como esta labor altruista que hace la Fundación de la Universidad de Guadalajara a través del Festival Internacional de Cine, y donde, bueno, estas películas, particularmente en el caso de Domingo y Poderoso Victoria, bueno, lo recabado en taquilla va directamente a un apoyo y a una causa social, ¿no? Que eso es muy importante también destacarlo y mencionarlo. Bueno, en el caso bueno, esto en el sentido de las galas, ¿no? Sí. Pavel, nada más, esas películas todas se van a proyectar en las salas, ¿verdad? También. Es en correcto. Salas de cine, con todas las precauciones que se exigen, con menos público, pero sí ahí se puede ir a verlas en una sala grande. Sí, y lo que mencionas es muy importante, Mari, gracias por destacarlo, porque las sedes juegan un papel fundamental, ¿no? Entonces, nuevamente, pues muy orgullosos de poder presentar todos estos contenidos en casa, ¿no? En lo que es la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la Cineteca FIG, donde, como mencionas, estaremos operando las salas al 50% de nuestra capacidad, siguiendo todos los protocolos COVID. La sala Cineforo se reinventa, es una sala que hasta la edición anterior había estado destinada a lo que era el cine mexicano, ¿no? Y consideramos que es muy importante diversificar los contenidos, entonces todas las secciones estarán llegando al Cineforo, ¿no? Sí. Con la intención también de diversificar las propuestas. Estamos muy contentos porque además esta edición se suma el Museo Cabañas, ¿no? Una sala que ha sido muy emblemática, sobre todo para el cine independiente en nuestra ciudad. Se suma al circuito de exhibición y bueno, se reafirma, ¿no? La colaboración con Cinemex. Estaremos también contando con los complejos de Cinemex Ania y de Cinemex Plaza Patria. Esto también pues con la opción de diversificarnos. Y bueno, está también la opción que es gratuita y que invade de alguna manera la ciudad, que es Cinema Libre, ¿no? Que es también un proyecto muy interesante porque recorre todos los puntos de la ciudad, es decir, vamos a tener proyecciones en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque, y esto, bueno, también ayuda a que el festival pues llegue a más público, sí, ¿no? Sí, se expanda. Y llegue a muchas partes, sí, bien. No, qué bueno que dices las sedes, porque seguramente donde vivamos o donde radicamos, pues hay algo más cerca, ¿no? También que claro. Todos tenemos que viajar tanto por esa ciudad que es sumamente importante, ¿no? También. Sí. El programa ya salió, ya lo podemos ver. ¿Dónde lo podemos ver? Sí, mira, toda la información la hemos estado compartiendo en nuestras redes oficiales del festival, Twitter, Instagram, Facebook. Está también la página oficial que es www.ficg.mx, donde también pueden tener toda la información, no únicamente de las proyecciones, ¿no? Sino también de todas las personalidades que estarán sumándose a esta edición, homenajes, las personalidades del jurado, que al final son quienes tienen la encomienda de tomar las decisiones difíciles, ¿no? De quién gana y claro. qué gana qué, ¿no? Sí. Y bueno, toda esta información ya está disponible. Vale la pena, insisto, en que nos sumemos a esta edición. Es una edición que busca reactivar la cinematografía mexicana por un lado, la cinematografía latinoamericana, la cinematografía iberoamericana, y generar nuevamente este encuentro internacional en nuestra ciudad, ¿no? Yo parezco disco rayado, pero es que de verdad es un privilegio tener un festival, ¿no? Como es el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en nuestra ciudad. Es un encuentro cinematográfico muy importante y es un encuentro que además nos brinda la posibilidad de vincularnos de forma directa con estos contenidos, ¿no? Sí, me preguntan mucho sobre Carlos Saura, que aquí hace 2 FIC hizo una película mientras arriba estábamos viendo películas y platicando. Él en una sala del sótano estaba haciendo El Rey del Todo el Mundo, ¿verdad? Con bailarines y se veía muy espectacular, además con un señorón de la fotografía como Vittorio Storaro. Ahí andaba el señor con su traje blanco y con su sombrero. Esos 2 señorones marcaron ciertamente aquella edición y creo que va a haber un homenaje a él, ¿no? También a su trayectoria.
Es correcto, Mari. Qué bueno que lo mencionas y lo destacas porque también es parte de los homenajes que mencionaba antes. Es un homenaje que estamos haciendo a esta trayectoria del señor Aura. Y que bueno, como mencionas, además presentando una propuesta muy interesante, El Rey de todo el Mundo, que es una especie como de musical ficcionado, ¿no? Es muy interesante que además que es digno de destacar que además pues se hace de inicio a fin en nuestra ciudad, ¿no? Es una película que se filma en el Conjunto de Artes Escénicas, que además cuenta con la participación, como bien decías, de grandes personalidades. Entonces, hay mucho que ver, ¿no? No nos alcanzaría, no, ni de qué... Ni uno ni todos los programas, no, ni uno ni todos los programas, Pavel. No. Te agradecemos muchísimo que nos hayas venido aquí en La Ventana Indiscreta, pues así se llama nuestro programa. La Ventana Indiscreta va, desde luego, estar abierta durante todo el festival y vamos a estar comentando desde lo que está pasando hasta las mejores películas, hasta los pequeños chismes que nacen por ahí, que siempre son importantes también en un festival. Te agradecemos mucho, Pavel Cortés, él es director de programación y sería bueno que después del festival a lo mejor vinieras con nosotros a platicar ya de cómo nos fue y de cómo le fue también al público con nuestra programación que les preparamos, ¿verdad, Pavel? Encantado, María. Perfecto. No vamos a llorar, pero sí nos vamos a despedir con música de La Llorona, de Jairo Bustamante, una de las películas que forma parte del programa y del homenaje también a Guatemala como país invitado. A llorar, pero de gusto, Mari, ¿no? De haber concretado juntos una edición más y de poder disfrutar del cine en una sala de cine, ¿no? Que eso es algo también muy importante de mencionarlo, ¿no? El cine es para el cine. Tienes toda la razón. A disfrutar de este privilegio, ¿no? Sí. Todos lloraban tu tierra, Llorona, tu tierra ensangrentada. Todos lloraban tu tierra, Llorona, tu tierra ensangrentada. Sollozos de un pueblo herido, Llorona, y de su voz silenciada. Sollozos de un pueblo herido, Llorona, y de su voz silenciada. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Te escondías entre las milpas, Llorona, para no ser percibida.
La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. Estamos de vuelta aquí con ustedes, pero abrimos la ventana, ándale, hasta San Sebastián, donde la semana pasada la película Noche de Fuego de Tatiana Hueso ganó un premio muy importante, es decir, incluso son 3 premios dentro de Horizonte, una sección dedicada a las nuevas tendencias del cine. Tatiana Hueso es una salvadoreña que vino a México para estudiar cine en el CCC. Se quedó en México y ya hizo 3 importantes documentales, hizo también varios cortometrajes, fotografía también hasta para animación. Sus importantes documentales son El lugar más pequeño, El aula vacía, que personalmente no conozco, no sé si tú sí lo conozcas, Hammurabi, y Tempestad, que es una película que tuvo mucho éxito, impactó muchísimo por narrar historias de mujeres con hijos desaparecidos. Tatiana Hueso, en una entrevista, normalmente pues nos fijamos más bien, Hammurabi y yo, en las películas mismas, pero sí, a mí me interesó por qué Tatiana Hueso brincó del documental a la ficción. Y le encontré una entrevista donde dijo que le propusieron la adaptación de esa novela de Jennifer Clement, que es una norteamericana, pero que radica en México, Lady D. Y entonces que le interesó eso y que encontraron una coproducción con Alemania, México, incluso hasta Qatar, creo, importantísima para poder filmar una ficción, y le dijeron que tenía total libertad de estilo, que podía ser un estilo documental y lo que ella quisiera. Y entonces se fue y empezó. Ella dice que siempre empieza buscando el espacio. El espacio en México que le interesaba era el triángulo del narco en el norte, oeste de México, pero no podía ir ahí, obviamente. Entonces, tampoco Guerrero, que le interesó todo lo de la amapola, de los sembradíos. Finalmente fue a Querétaro, en la Sierra de Querétaro, encontró ese lugar. Yo creo que ese lugar es lo que realmente es el personaje de la película. Es como un lugar en la sierra, muy apartado de todo, muy bello, con agua, con bosques, con mucho verde. Nada más en la primera escena lo que vemos también es muy atrás, en el fondo, como una especie de cicatriz en la sierra, que es una mina de yeso. Y más adelante también estaremos en medio de sembradíos también de amapola, que también es una manera de sobrevivencia para una población que ya casi quedó en mujeres y niños, porque los hombres están o bien trabajando en la mina o bien se tuvieron que ir a Estados Unidos. Quise empezar un poco con contarles el contexto de Tatiana Hueso y cómo ella se deja, yo diría, contaminar por el espacio para ahí meter sus personajes que le interesan. No sé si tú así lo veas, Hammurabi, pero sí es muy, muy notorio en la película que es la visión y es la pluma y es la cámara y es la mirada de una documentalista que se fija sobre todo en los detalles visuales, pero también sonoros de su ambiente, del entorno, y de ahí nacen como pedazos de una historia. Sí, porque ahorita que dices pedazos de una historia, en realidad es difícil contarse pues una trama, digamos, como en el sentido clásico de una película. Una sinopsis, pues no podemos definirla como tal. Podemos decir que es una película que habla sobre la situación de las niñas y las mujeres en los entornos rurales que están de alguna manera como pues sitiados por los cárteles del narcotráfico, y que pues simplemente pues hay como noticias
o todo el mundo sabe que de pronto llegan los cárteles de la nada y se roban a una niña o una mujer. Y entonces, pues las niñas tienen que estar como de alguna manera, pues, la manera de protegerlas, de que no las secuestren, es como haciéndolas pasar por niños. Entonces les cortan el cabello, les cambian el nombre, o hay incluso, hay una primera escena en la película en donde la mamá le dice, te vas a quedar aquí en este hoyo, en el suelo, ¿no? Y de ahí no te vas a mover, ¿no? Entonces ya tienen como integrado, digamos, de manera desafortunada y trágica, pues cómo reaccionar cuando de la nada de pronto llegan el narcotráfico y tienen que como reaccionar ante eso, ¿no? Entonces lo que vemos es como pues un pueblo que, digamos, una comunidad rural que de alguna manera está pues sitiada por esa situación de violencia y una violencia que no nada más es física, sino también, digamos, como de género. Es decir, esta niña que pues hay una escena muy bonita en donde le están cortando el cabello y le mienten, le dicen que es para que no, por los piojos, ¿no? Para que es que pues ya, para que no te caigan los piojos, pero en realidad nosotros como espectadores y la niña también sabe que es por la situación, digamos, de violencia social en los que viven y ella está llorando, ¿no? Porque sabe que de alguna manera ese cabello también es esa pérdida como de feminidad y como de no poder crecer como niña, pues como en un sentido, digamos, ya hablando desde la perspectiva de género, ¿no? Entonces, realmente vemos como una serie de viñetas a lo largo de toda la película que resalta justamente cómo la vida de los tres personajes, de las tres niñas, por una parte primero en su infancia, digamos, más pequeña, y ya luego como en una preadolescencia, en donde pues no pueden como desenvolverse, pues no son como tan libres, porque todo el tiempo están al pendiente de, pues de que no las vayan a secuestrar, ¿no? De que no se las vayan a llevar. Y eso pues también despierta un montón de conflictos familiares, entre amigas, con los maestros, con los vecinos. O sea, es decir, vemos cómo es la vida en esta comunidad a partir de esa situación de violencia. Sí, dijiste bien que es casi imposible hacer una sinopsis de esa película en ese sentido, o cada sinopsis le queda corto porque la historia es muchas historias, ¿no? Y casi siempre se reduce cuando la leemos a la historia de las mujeres, pero no, también ahí están los dos maestros que vemos que a pesar de todo, ahí están con sus niños en la escuela, que ni siquiera es un pueblo, es un caserío en medio de la sierra, y esos jóvenes maestros tienen una resistencia increíble y una certidumbre increíble de trabajar en esa situación de miedo, de peligro con los niños, pero que hay que enseñarles cosas significativas. Y a mí me encantan los dos maestros, me encantan todas las escenas de la escuela donde hay niños y niñas, y sobre todo esa manera como de esperanza de los maestros en que la educación pueda cambiar algo. Se tienen que ir porque los dos están amenazados, es terrible, los niños se encariñan con ellos, pero no se pueden quedar porque saben que como son libres y como critican la situación, se van a tener que ir. Hay otras escenas, así pues de esa película a mí se me antoja más como ver las secuencias importantes. Hay otra secuencia importante con la que abre la película que no tiene que ver con la niña y su mamá, sino esa mina que se ve de lejos y donde dinamitan de manera, se siente muy violento, dinamitan el paisaje, lo ponen, descubren el yeso y ahí ahí trabajan como hormigas, cientos de hombres y muchos niños también, totalmente empolvados, ni siquiera los conocen, en medio de cal o yeso, creo que es más bien yeso, no sé tú qué dirías de esa mina, pero es como que sí hay poderes fuera de esa sierra que son los que trabajan, la empresa de esa mina, educación que manda a sus maestros casi a que se dejen matar ahí,
Luego también el ejército, que es muy, muy interesante. El ejército lleva médicos que ahí incluso hacen operaciones. Esa es una escena muy bonita también, una secuencia muy bonita, pero de repente se escucha el ruido de las camionetas negras del cártel y los militares corren, algunos a tomar posición de lucha y otros a esconderse simplemente, como la misma, población también. Son escenas que en sí tienen un significado como si fueran como 20, 30 o 50 cortometrajes que todos juntos nos dan como un panorama de lo que sufre esa región en México. Sí, y habría que resaltar mucho el tema del espacio y el tema de los cerros. O sea, justamente hay este plano inicial en donde se ve la explosión, en donde están, digamos, como sacando la piedra, pero ves también el pueblo, ¿no? Entonces ves como en un solo plano esa explosión abarca todo el pueblo, el ruido abarca todo el pueblo. Incluso hay una escena, hay una secuencia en donde construyen una campana para advertir de que ahí vienen, digamos, ahí vienen los del cártel, en donde, digamos, ese sonido abarca de manera violenta todo el espacio. También vemos que hay una escena en donde están hablando quieren hablar por teléfono con los padres ausentes, y vemos en la cima del cerro 10, 11, 12 mujeres que están con el teléfono así en la mano tratando de encontrar señal para poder hablar con sus familiares que están en Estados Unidos. Realmente no importa en sí la conversación, pero esta idea de que, digamos, como comunidad también hay ese espacio de encuentro, digamos, inadvertido y digamos, inconsciente, porque pues es el único espacio en donde llega la señal de una telefonía celular. Pues también es muy interesante ver cómo esos cerros dan pautas para hablar de lo que está arriba y lo que está abajo, ¿no? Pues la mamá advierte, la mamá de la protagonista advierte que ahí viene el cártel a partir de que ellos están en la cima del cerro y pueden ver las camionetas que están moviéndose, ¿no? Entonces, esa construcción del espacio y de la naturaleza, pues sí se nota muchísimo que Tatiana Hueso tiene una noción, digamos, como de la cámara, justamente como tú dices, como muy bien construida, muy bien pensada, y eso es con lo que yo me quedo en la película, quizás menos la parte narrativa, digamos, que uno puede como asumir un montón de temas, ¿no? Relacionados con el género, con la feminidad, cuando vemos por qué, digamos, la conclusión de la película es que la niña ya finalmente tiene su primer periodo, por ejemplo, pues te habla mucho, ¿no? De ciclos y digamos, como de umbrales que se cruzan, ¿no? Pero eso ya la película creo que no lo tienes que inferir, lo tienes que asumir, pero no realmente lo construye, ¿no? Entonces creo que más bien me quedo con momentos de la película que me dejaron como con mucha impresión, pues. Pero creo que es el tipo de película, ¿no? Pienso yo, es decir, no es una historia de una niña y de una madre, así como ejemplo de algo que da el significado, sino es como el conjunto de todas las historias que vemos, ¿no? Y me gusta mucho la cámara de Dariela Lurloff, maravillosa porque la niña, por ejemplo, está dormida y de repente la cámara capta un alacrán que viene bajando por el muro y uno se imagina que obviamente la niña se levanta y con un zapato le da un zapatazo y lo que hace la niña es que se esconde debajo de su sábana o su cobija porque los alacranes ahí pues suelen estar en las casas. Insectos que están en las hojas, el mismo verde, digamos, una fosa que cavan con sus manos frente a la casa y que les sirve como de refugio a la niña cuando escuchan que se acercan los narcos. Y sabemos también, me encanta también la escena, es muy fuerte cuando entran las tres niñas, ella con sus amigas, a una casa abandonada, porque ahí se llevaron a una amiga, ya una niña adolescente, se llevaron como digamos, presa o trata o amante, no sabemos, pero desaparece de un día a otro, que es la tal Juana.
que las niñas empiezan a buscar y está esa casa invadida por las vacas que no tienen comida y se van a comer ahí lo que encuentran en esa casucha en medio de la sierra. Todo eso, digamos, a mí me emocionó mucho. No le busqué una narración integrada, estructurada, sino que todo ese cuadro me dejó muy, muy, muy emocionada. Además, es una película llena de belleza, donde la belleza y la violencia van de la mano y la poesía van de la mano. Eso es lo importante de la película, creo yo. Pues Hammurabi, ya, ¿cómo es posible? Ya se nos acabó. Tenemos que cerrar la ventana de hoy. La cerramos con La Noche de Fuego de Tatiana Hueso y la cerramos con alguien que en los próximos 3 días estará aterrizando en Guadalajara para integrarse al FIC y recibir un premio, el gran Carlos Saura, que viene desde España. Ustedes saben que aquí vamos a ver El Rey de Todo el Mundo, una película que filmó incluso durante el FIC pasado presencial, y aquí le van a dar un homenaje y escuchamos de su película Tango, el tango del atardecer, compuesto por Lalo Schifrin. Pues nos despedimos y hoy brincamos un poco de temas, pero es que hay muchas noticias cinematográficas hubo en esa semana. Hammurabi, muchísimas gracias por estar aquí. Platicar contigo cada vez es un privilegio y platicar para ustedes que nos escuchan mucho más. Muchas gracias. Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.